Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Hermanos, Dios los bendiga. Un placer estar aquí con ustedes. Como bien decía mi hermano, mi nombre es Esteban Rojas. Soy pastor de la iglesia Gracia y Verdad en Heredia, Costa Rica. Les manda saludos la iglesia. Estoy acá con mi esposa, con mi hija. Somos familiares de Sharon y David, que probablemente los conocen. Y también probablemente conocieron a Alex y a Priscila. Todos somos familia. No somos iguales, pero todos somos familia. Así que es una bendición estar aquí con ustedes. Hermanos, hace algunos años escuché una historia que me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes. Una niña había sido adoptada después de haber pasado por muchas situaciones difíciles, haber pasado por diferentes hogares, y sus nuevos padres la amaban profundamente. Con el paso del tiempo, estos nuevos padres descubrieron algo curioso. Esta niña se portaba muy bien, pero muy bien. Y a los que tenemos hijos, sabemos que cuando se porta muy bien, algo están tramando. La niña se levantaba, lavaba los platos. Esta niña de 7, 8 años siempre se portaba bien. Y para ellos era extraño, no peleaba. No parecía una niña realmente. Hasta que un día su mamá, su nueva madre, limpiando su cuarto, encontró una carta debajo del colchón. Cuando saca la carta, decía algo así: nuevos papás, me voy a portar muy bien para que no me devuelvan al albergue. Voy a ser tan buena niña que no querrán devolverme. La madre, al ver eso, se quebró en llanto. Esperó al padre que llegara. El padre llegó. Y cuando llegó le encontró la carta también y lloraron juntos. Aquella niña pensaba que el amor de sus padres dependía únicamente de su comportamiento. Aquella niña pensaba que podía ganarse el amor de sus papás. Pensaba que con esfuerzo, con dedicación, con buen comportamiento, sus padres la amarían. Pero entonces sus padres la abrazaron y le recordaron una verdad sencilla, pero poderosa. No eres nuestra hija por lo que haces. Eres nuestra hija porque te amamos y decidimos amarte. Creo que en el fondo esta historia toca las fibras de nuestro corazón, porque todos hemos lidiado o luchado con el amor, con cómo entendemos el amor, con cómo recibimos el amor. Todos de alguna u otra forma hemos vivido en un mundo basado en la meritocracia. Hoy en día tus hijos se portan bien, los llevas a comer, sacan un buen examen, les compras esto. Estamos bajo la meritocracia. Y muchas veces hemos pensado que Dios podría actuar así, que bajo mi propio mérito podría ganarme su amor. Y si somos sinceros, es muy difícil creer, saber y sentir que alguien nos ama sin nosotros merecerlo. Si somos sinceros, realmente es difícil creer que alguien pueda amarnos no por quién somos, sino por una decisión de gracia, amor y compromiso. Y esta historia me recuerda mucho 2 Samuel capítulo 9, la historia de David y Mefiboset. Una historia que nos recuerda
que somos amados no por nuestras capacidades, no somos amados por nuestros méritos, no somos amados porque podemos devolver algo, sino por amor a otra persona. Y ese es mi argumento del día de hoy. Quiero convencerte el día de hoy de que el Rey nos recibe no por quienes somos, sino por amor a otro. Quiero realmente convencerte de que no hay nada que podamos hacer para recibir su amor, pero sí somos amados por amor a alguien más. Tú dirás, ¿cómo funciona eso? Pues sí, ese es mi argumento. Quiero que salgas de aquí convencido de que has sido amado por amor a otro, no por amor a ti mismo. A pesar de lo que somos, hemos sido amados por amor a otro. Pero antes de entrar en capítulo 9, quiero que recordemos un poco la historia y que caminemos juntos hacia el corazón de este argumento. El Rey nos recibe no por quienes somos, sino por amor a otro. Y esto es lo que quiero que trabajemos el día de hoy. Si recordamos, el rey David fue un joven pastor de ovejas, escogido por Dios para ser el rey de Israel. Pero si conocen bien la historia, David fue escogido para ser rey cuando Saúl todavía era rey. Otra vez. Si recordamos la historia, David fue escogido como rey cuando Saúl todavía era rey. Esto hizo que Saúl se llenara de celos y de odio para matar a David, porque sabía que ese era el que le quitaría el trono. Saúl vio a David como una amenaza latente. Lo persiguió, lo intentó matar varias veces y David huyó cuevas, desiertos y montañas durante mucho tiempo. Sin embargo, entre el conflicto entre Saúl y David surge una historia de amistad sumamente inesperada. El hijo de Saúl, Jonatán, el heredero natural al trono, porque era hijo de Saúl, tiene una profunda amistad con David. Jonatán lo protegió, lo defendió delante de David su padre y ambos hicieron un pacto de amistad. Ese pacto fue delante de Dios porque Jonatán sabía que a pesar de la terquedad de su padre Saúl, Dios había escogido a David. Jonatán sabía que a pesar de que su padre era bien terco y cabezón y quería mantenerse en el trono, Jonatán sabía que Dios había escogido a David. Jonatán sabía que al fin y al cabo ese trono le pertenecía a alguien más y no a su propia familia. Así que le pidió algo importante en 1 Samuel 20:15 y le dice: no apartes tu misericordia de mi casa para siempre, le dice Jonatán a David. Esta palabra es importante, es la palabra Gesed en hebreo. No apartes la misericordia de mi casa para siempre. ¿Saben por qué le pide esta promesa? Porque Jonatán sabía que David sería rey. Y en el antiguo Oriente era muy común que los nuevos reyes eliminaran a todos los descendientes del antiguo rey. Mataban a todos, hijos, nietos y cualquier otro que en un futuro pudiera proclamar el trono sería destruido. Jonatán sabía que David llegaría a ser rey y la costumbre cultural de la época era que todos morirían para que ninguno pudiera quitarle el trono. Por eso le pide: ten misericordia. No destruyas nuestra descendencia, no destruyas nuestra casa cuando llegues a ser rey. La promesa queda ahí y la historia continúa y caminamos juntos hasta ver que tanto Saúl como Jonatán mueren en batalla. Y llegamos a 2 de Samuel. Después de que Saúl y Jonatán mueren, tenemos la ascensión de David
como esta figura prominente y profética de un rey prometido por Dios para librar y liderar a su pueblo. David asciende al trono, destruye enemigos, conquista territorios y nos lleva a capítulo 8 de 2 de Samuel, donde vemos las grandes hazañas de este hombre que se convertiría en una figura mítica para todo el pueblo, el rey David. Lo vemos en la cúspide de su fama, capítulo 8, cúspide de su poder y su reinado, y es justo en el lugar más alto y de más gloria que surge la historia más cautivadora de este rey, que inicia en capítulo 9, versículo 1. Y entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad? Estas dos palabras pertenecen a la misma raíz. Lo que está queriendo hacer el autor es identificar la promesa con esta pregunta de David. Yo prometí años atrás: ¿hay alguien, algún descendiente que todavía esté vivo para cumplir esa promesa? Años después, David se acuerda de la promesa. Después de su ascenso y sus hazañas, pregunta: ¿puedo cumplir el pacto que le hice a Jonatán años atrás? Y si sabemos un poco el tipo de texto, esto es una narrativa. Así que quiero que piensen en 3 escenas que se van desplegando y que refuerzan el argumento de que el rey no recibe por amor a otro. Son 3 escenas con diferentes personajes que interactúan entre sí. Esas 3 escenas serán divididas en el rey que busca, el rey que restaura y el rey que no recibe a su mesa por amor a otro. Recuerden 3 escenas: el rey que busca, el rey que restaura, el rey que no recibe a su mesa. Todo esto por amor a otro. Así que iniciemos con la primera escena. Veamos los personajes y cómo se desarrolla la historia. Él pregunta: ¿hay todavía alguien a quien haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Tenemos el primer personaje. Era siervo de la casa de Saúl. Eso indica que conocía la historia, conocía todo lo que había sucedido, todo el problema. Y lo llamaron delante de David y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad de Dios? La misma palabra, Jesed. Y Siba responde al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Miren la descripción. Lo describe físicamente: lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar. En esta primera escena encontramos al rey David buscando cumplir la promesa. David no tenía que cumplirla, pero aún así lo hizo. Tenemos un rey mostrando esa iniciativa por cumplir, por ejercer bondad. Nadie le exigió cumplirla. De hecho, David, siendo rey, podía ignorar esa promesa y seguir adelante con su reinado poderoso. Sin embargo, decide actuar en base a la bondad, no de él mismo, sino de ¿quién? De Dios. Wow. David actúa como un hombre que ha experimentado personalmente la fidelidad de Dios y ahora la refleja a otros. Mucho antes de que este descendiente de Saúl se enterara, mucho antes de que Mefiboset se diera cuenta, ya había un rey que lo estaba amando. No lo conocía, no sabía quién era, pero ya había un rey tomando una iniciativa para ir y traer a este hombre
lisiado de los pies. Ahora, ¿por qué habla de lisiado de los pies? Para eso tenemos que irnos a 2 de Samuel 4:4. ¿Recuerdan que si moría el rey, qué pasaba con todos sus descendientes? Debían morir o iban a ser asesinados. Ahora, escuche esta historia. La niñera de este hijo de Jonatán se da cuenta que mataron a su abuelo y a su papá. ¿Qué es lo primero que debería hacer esta niñera? ¿Qué es lo primero que debía hacer? La niñera se da cuenta, vamos a ver esto, perdón hermanos, yo me muevo mucho. Se da cuenta que muere en batalla su abuelo y el papá del niño al que está cuidando. Aproximadamente unos 5 años. ¿Qué debía hacer esa niñera? ¿Saben qué hizo? Salió corriendo. Salió corriendo porque sabía que el próximo en morir era ese niño de 5 años. Pero cuando sale corriendo, no se describe bien qué sucede, pero ella cae, el niño cae y queda lisiado o cojo de los pies. Salen huyendo y ese niño se golpea en esa huida frenética. Cae y sus pies quedan cojos. Ese niño queda lisiado desde los 5 años. Wow. La Biblia no nos dice cómo ocurrió exactamente el accidente, pero sí nos dice cuál fue el resultado. Ese niño a partir de ese momento quedó cojo. Cuando llegamos a 2 de Samuel 9, Siba lo describe a él como lisiado de los pies. Pero esto es importante, porque esta descripción culturalmente tiene 2 elementos. Una descripción física y una descripción social. Hay 2 elementos ahí. Lo describe físicamente. ¿Por qué? Por su condición, pero también socialmente. Lo describe como una persona dependiente. No podía trabajar, no podía ir a la guerra, no podía defenderse, no podía valerse por sí mismo. En una época muy diferente a la nuestra. Era una persona que ocupaba una posición de miseria. Dependía de otros para muchas cosas básicas. Pero la situación era aún peor, porque el estigma social, religioso, era que de alguna otra forma la gente podía pensar que Dios había hecho a ese hombre maldito por cómo andaba. Wow. Hay un estigma social y un estigma religioso. No solamente era visto como una persona vulnerable o desvalida, sino que era visto como alguien desfavorecido delante de Dios. De hecho, el texto dice que estaba en un lugar llamado Lodebar. La idea de esta palabra es que estaba en un lugar en la nada. Esta es la idea de la palabra. Transmite una idea de un lugar de miseria, un lugar baldío, un lugar apartado, un lugar olvidado, un lugar sin importancia. Entonces, no solo hay descripciones geográficas y físicas, sino culturales y sociales en lo que dice Siba sobre Mefiboset. Pero en medio de esta situación difícil, tienes estos personajes: el rey sentado en su trono, David, y el hombre lisiado en el lugar de la nada. Pero lo que vemos acá es a un rey que busca, un rey que insiste, un rey que llama y le dice: ven y tráiganlo acá. Esto nos lleva a la segunda escena, donde ya Mefiboset no es solo mencionado, sino que aparece como un personaje principal dentro de la narrativa. Esa segunda escena es el rey restaura. Y aquí lo vamos a conocer ya a Mefiboset. Pero recuerden, ¿qué debía hacer el rey con los hijos
los nietos y la descendencia del rey anterior, matarlo. Ahora, imagínate que el rey se dio cuenta que existía Mefiboset y lo manda a llamar. ¿Qué es lo primero que va a pensar Mefiboset? Se acabó. Hasta aquí llegué. Y lo peor es que no puedo correr. Hasta aquí llegué. Se terminó. ¿Y cuál es la reacción? Veamos la escena. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. ¿Y qué hizo? Cayendo en rostro en el piso, se postró. Wow. Sabía que esa reunión no terminaría bien. Tenía un temor real. Ve a David y se inclina postrando en tierra porque sabía que era su vida lo que estaba en riesgo. Sabía que esa llamada del rey era una sentencia de muerte. Pero el rey dijo: no temas. Wow, qué palabras. No temas, porque ciertamente te mostraré que la bondad, la misma palabra del pacto. No temas, te mostraré el gesed que hice con tu padre. Te lo mostraré. ¿Por amor a quién? A tu padre. A ti no te conozco, no sé quién eres, pero por amor a tu padre, sí, haré bondad a ti. Te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: Mefiboset, ¿quién es su siervo? Para que tome en cuenta a un perro muerto como yo. Él se describe peor. Wow. Te devolveré la tierra, y aquí entra algo que es fundamental para el desarrollo de nuestra historia. La razón por la cual David muestra tanta bondad y misericordia y gracia a Mefiboset es debido a nuestro argumento central a otra persona. Esto es importante porque ni siquiera tiene lástima. Porque a veces hacemos las cosas por lástima, aunque no decimos que tenemos lástima. Pero a veces hacemos las cosas buenas por lástima. Pero aquí no está pasando esto. No hay lástima. No hay una presión social. Simple y sencillamente amo tanto a otro que te mostraré bondad. No hay algo más que un pacto con alguien más. Por amor a otra persona sería restaurado. Por amor a la promesa hecha a otra persona sería recibido. Por amor a otra persona sería completamente retribuido. Y aquí vemos 3 elementos de esta promesa. David cumple el pacto, declara bondad y misericordia. Luego hay una restauración total. Le devuelve las tierras de su abuelo y lo saca de vivir en la nada, en Lodebar, para traerlo al reino y sentarlo en la mesa. Y por último, le da un lugar permanente. Siempre estarás en mi mesa. Un lugar permanente dentro de la familia del rey. Y esto es importante, porque no solo estará dentro del círculo de personas cercanas al rey, sería familiar directo del rey. No es una invitación ocasional a la mesa. Es seguridad de que estará ahí para siempre, sin merecerlo y sin saber lo que Mefiboset podría hacer después. Era un peligro para el trono, para el reinado tenerlo ahí, pero promete que siempre estará. Seguridad de que no importa quién eres, no importa qué has hecho, ni quién es tu padre, estarás en mi mesa para siempre. Mefiboset se sentía indigno y se veía como un perro muerto. Eso es una autodescripción sumamente gráfica.
Él está diciendo que es lo peor de lo peor de lo peor que hay en la cultura. No hay nada peor que él. Tal vez hoy los perritos son animales muy amados por todos nosotros, pero en ese momento era un animal despreciado. Y lo peor es que estaba muerto. Eso significa que se está describiendo como un animal inútil, putrefacto e impuro. La peor descripción que alguien podría hacer de sí mismo en ese momento de la época es: soy un perro muerto. Así se describe, pero la mirada de David es completamente distinta. David no lo ve como un perro muerto. David lo ve a través de los ojos del amor a otro. Lo ve a través del amor a Jonatán. Lo mira a través del pacto de su padre, con su padre. Lo mira a través de una amistad genuina que tuvo con su padre. Le ofrece esa restauración, no en base a su mérito o su trabajo, o que pudiera devolver algo en batalla o en el reino. No, en base a una promesa a otro. Porque no había nada en la vida de Mefiboset que pudiera hacer para pagar todo lo que estaba recibiendo. No podía trabajar para el rey, no podía ir a la guerra, no podía devolver absolutamente nada. Esto es gracia. Esto es gracia, no lástima. Lástima pudieron haber sido unas monedas. Esto es gracia. Todo mi reino sin que me devuelvas nada. Esto es gracia, misericordia y bondad. Y la tercera escena termina con el rey sentándolo a la mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a Saúl, a su casa, le he dado al nieto de tu señor, a Mefiboset. Y le dice a Siba: tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y le llevarán los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá nuevamente siempre en mi mesa, dice el rey. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Esta hermosa historia termina con David poniendo a Siba, a los hijos de Siba y a los nietos de Siba que trabajen la tierra de su abuelo, que le daría a Mefiboset. Un hombre que antes dependía de la caridad de otros, ahora tiene 30 personas trabajando para él. ¡Wow! Un hombre que dependía de la lástima de otros, ahora tiene tierras, patrimonio y 30 personas trabajando para él, más de 30 personas. Mefiboset pasa de no tener nada a ser realmente restaurado, con el patrimonio a su nombre, con siervos a su cuidado. Pero no solo eso, sino que el elemento clave está en la repetición constante de la mesa. Esa repetición a la invitación a la mesa es importante. David le promete que siempre comerá, porque la mesa se utiliza como símbolo de adopción. Y termina diciendo: Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Esto parece un paréntesis en la narrativa, pero lo que nos quiere decir el autor es que sí se cumplió el pacto. Miren, ya tiene un hijo. La descendencia continúa. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre, otra vez, ¿qué? Comía a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Esa mesa se utiliza como símbolo de adopción. La mesa representa comunión.
protección, cercanía, pertenencia y familia. No comería solo. No comería solo, comería en familia, donde culturalmente esa mesa era para que la familia mostrara pertenencia, unidad y comunión. No solo le estaba devolviendo propiedades, le estaba dando un lugar dentro de la familia del rey a quien su abuelo quiso matar. Mefiboset no estaba recibiendo caridad, estaba siendo adoptado como hijo del rey. Con el mismo cuidado que los hijos del rey, con los mismos privilegios que los hijos del rey y con el mismo honor que los hijos de David, se sentaría a su mesa para siempre a disfrutar en familia de la comida que el rey proveería para siempre para él. Y termina diciendo, lisiado de los pies. Nunca se quitó el estigma. Lisiado de los pies. ¿Qué quiere decir? Que aunque sigue estando en una condición de vulnerabilidad social y física, aún así está cubierto por la familia del rey en la mesa del rey. Aunque sigue siendo ese hombre vulnerable, en realidad ahora tiene una posición de honor como hijo del rey. Eso es lo que está queriendo decir. Y aquí es donde alcanza el punto más alto de la historia. Porque la gracia de David no solamente lo perdonó, lo recibió y lo trató como familia. Pero no sé ustedes, si me han oído durante estos minutos, pero no puedo dejar de pensar en Dios, Jesús y nosotros. No sé ustedes, pero mientras leía cada escena, no podía dejar de pensar en mí. Como Mefiboset. No sé ustedes, pero esta historia es un retrato perfecto del Evangelio. Es imposible no leer esta historia y ver la imagen de Dios, Jesús y nosotros. Es imposible no ver a David haciendo por Mefiboset lo que Dios hace por nosotros. Es imposible no llegar al corazón de la historia y no ver a Cristo acá. La palabra Gesed, que he mencionado en toda la predicación, es usada para describir la misericordia, la bondad, la gracia, y podría ser traducido como un amor leal que no se detiene, no cambia, no se acaba por fidelidad a un pacto. Repito, puede ser traducida como un amor leal que no se detiene, no cambia y no se acaba por fidelidad y amor a un pacto. Por amor a Jonatán, Mefiboset recibió con bondad. Fue recibido con bondad. Por amor a Jonatán, Mefiboset fue restaurado. Por amor a otro fue tratado como hijo y llevado a la mesa. Por amor a otro el rey le otorgó gracia, perdón y cuidado. Por amor a otro recibe la adopción como hijo del rey. David no esperó que Mefiboset aprendiera a caminar o se limpiara a sí mismo, sino que sabiendo que no tenía nada que ofrecer, lo trajo y lo invitó a la mesa. El corazón de esta historia es el corazón del Evangelio, porque la misma forma en la que tú y yo hemos sido restaurados, perdonados, adoptados y declarados con permanencia en la familia de Dios, es por amor y fidelidad a otro, Jesús. La forma en la que Dios nos ama es por amor a otro, a Jesús. Por amor a un pacto hecho, cumplido en la sangre misma de Cristo Jesús. Querido hermano, el amor que recibes es un compromiso de Dios
con su propio hijo. No es ni siquiera un compromiso contigo. El amor que recibes es por fidelidad a un nuevo pacto. Un pacto más glorioso, más maravilloso. Un pacto que Dios hizo por medio de la sangre del Hijo Jesucristo. Tú y yo somos Mefiboset en la historia, como perros muertos. Muertos en delitos y pecados, inútiles espiritualmente hablando, sin méritos, sin familia, completamente desvalidos. Tú y yo vivíamos en Lodebar, en la nada, sin propósito, sin esperanza y sin Dios. Pero Dios, por amor a su Hijo, por amor a otro, te invitó a la mesa, a que fueras parte de la familia de Él. Tú y yo, querido hermano, por amor que Dios tiene a su Hijo, por amor a ese pacto hecho con Jesús, nos ha rescatado de nuestras cenizas, nos ha dado vida, por amor al pacto que hizo con Cristo. En su sangre nos compró, nos adoptó, nos hizo familia y nos sentó en su mesa. Es una mesa que cubre la cojera de Mefiboset. Wow. Sentados todos se ven iguales, los hijos y Mefiboset. Una mesa que cubre una cojera, una mesa que cubre la imperfección, una mesa que cubre la maldad, una mesa donde nos pone como herederos. Pero ¿sabes qué? Es una mesa dirigida por un rey más grande que David, más amoroso que David, más maravilloso que David, el Rey Jesús, nuestro Señor. Querido hermano, tú y yo no teníamos nada que ofrecer. Tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús, el verdadero Rey, nos mandó a llamar para ser perdonados por amor a su nombre, para ser restaurados por amor a su nombre, para ser adoptados por amor a su nombre. Celebra hoy que aunque merecías morir, eres hijo del Rey. Gloria a Dios, porque nos ha invitado a su mesa sin tener nada que ofrecer. Querido hermano, no sé si alguno que está aquí realmente no conoce a Jesús o no es creyente. O viene en visita, o viene con alguien. Hermano, esta es una invitación real a la mesa. Acércate al Rey, proclámale al Rey, sométete al Rey y cena en la mesa del Rey. Pero si eres creyente y ya estás sentado en la mesa, querido hermano, no puedes quedarte solo sentado. Hay que salir a invitar a más Mefiboset como nosotros. Spurgeon dice algo muy hermoso. La mesa extiende el mantel de la sangre para cubrir nuestra imperfección. Hermano y hermana, esta historia no puede quedar solo en una motivación personal. Debe llevarte a reflejar ese mismo amor por amor a otro, por amor a Cristo. Querido hermano, ya sentados en la mesa, por amor a otro, debes proclamar el evangelio a los perdidos. Ya sentado en la mesa, por amor a otro, debes salir a traer a los lisiados espirituales y a los muertos. Por amor a otro, debes invitar a todos a la mesa. Por amor a otro, debes reflejar la misma bondad de forma vivencial. Por amor a otro, busca y ayuda a los vulnerables en la parte social. Ayuda a los huérfanos, busca a las viudas, busca a los extranjeros. Por amor a otro debe haber una motivación real y un motor para servir a este mundo caído con la bandera del evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú has sido amado así. Por ende, tienes que amar a otro. Pero no por amor a esa persona, sino por amor a Cristo.
tu amor a Cristo es la mayor motivación por hacer el bien, por mejorar tu comportamiento y por vivir para la gracia de Dios. El amor a otro es el motor de la misión de la iglesia. El amor a otro es el motor del evangelismo. El amor a otro es el motor de la ayuda social. El amor a otro que te amó a ti, Cristo Jesús, nuestro Señor. Querido hermano, hoy celebramos la Cena del Señor y los motivo a agradecer, exaltar y glorificar que somos parte de la mesa que el Rey tiene por medio de su sangre. Y te animo a que salgas con una pasión y con un motor por amor a Cristo para predicar el evangelio y proclamar a más Mefiboset que vengan y disfruten de su gracia, de su amor, de su perdón, de su cuidado y de su fidelidad, y que comamos siempre en su mesa. Oremos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, qué historia tan impresionante. Gracias porque nos has llamado a la mesa donde el Rey nos ha sentado, donde su mesa ha cubierto nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro sufrimiento, nuestra vulnerabilidad. Padre, gracias por Jesús y el pacto en su sangre que nos ha dado adopción a la familia. Gracias, Dios, por la obra de Cristo en la cruz y por la adopción que recibimos en Él. Y te pido, Padre, que seamos motivados por el Evangelio, no por la caridad, no por la lástima, sino por el amor a otro para hacer el bien. Te pido una motivación genuina por amor a Cristo, para avanzar la misión de Dios, avanzar su reino, para proclamar su gloria y para traer e invitar a los cautivos y desvalidos a su mesa, para que celebremos juntos nuestra unión a la familia de Dios. Gracias, Padre. Guíanos a exaltar tu nombre, a glorificar tu nombre por medio del Evangelio de forma vivencial. Que el amor a Cristo nos motive a servir a la comunidad, a servir a los necesitados y a proclamar a Cristo como nuestro Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.